Buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende del momento en que estén viendo este video. Esta es mi intervención en el foro después de ver sus comentarios acerca del tema del surgimiento de la universidad en Argentina. Yo les diría que surgimiento de las universidades y consolidación del moderno sistema universitario argentino, ¿sí? En primer lugar, bueno, de nuevo buenísimo porque han participado, han intentado reflejar sus lecturas, presentarlas por escrito, que ese es un ejercicio que ayuda a ir eh, preparándose para hacer el trabajo final, pero también para tener algún tipo de trazado de la historia universitaria en sus cabezas, ¿no? Siempre esto de que por escrito ustedes mismos también y ustedes mismas se aclaran un poco las ideas y las lecturas. Vamos por partes, ¿sí? Ayer tuvimos una reunión sincrónica bastante extensa en la que conversamos desde los acerca de los orígenes de la Universidad de Córdoba. Comenzamos allí, ¿sí? En el siglo XVII, principios del siglo XVII, y luego pasamos efectivamente a todo el desarrollo de la historia de la Universidad de Córdoba hasta la Reforma, ¿sí? Con la etapa, digamos, inicial en manos de la orden jesuítica, el pasaje bajo la orden franciscana, el periodo independiente, la época de las guerras civiles, lo que pasa después de la batalla de Caseros, la nacionalización, eh, la consolidación ya en la época de la ley Avellaneda, y luego el periodo de la Reforma, ¿no? Y luego hemos también conversado sobre el surgimiento de la Universidad de Buenos Aires, ya en el periodo independiente, como una iniciativa del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y hemos también visto el perfil de universidad que proyectó el gobierno, primero porteño y luego el gobierno argentino, cuando en 1880 Buenos Aires queda bajo la órbita ya definitivamente del Estado federal. Hemos hablado también de las características de la ley de Avellaneda y hemos hecho algunos comentarios, me parece, muy importantes acerca del llamado problema universitario que detectaba, que caracterizaba una parte de la élite argentina de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que existía en el país y que algunas de las ideas que expresaban varios de esos críticos son parte de las ideas que están puestas a jugar en la reforma. No digo que la reforma es eso, pero algunas de esas ideas tienen su eco y sus resonancias. Vamos a hacer una primera aclaración, ¿sí? Sobre las intervenciones. Yo en general noté que, digamos, está bastante claro digamos, la mirada que tienen sobre la Universidad de Córdoba en la época de la colonia. Hubiese sido deseable incluir de alguna manera algunos temas sobre el funcionamiento de la Universidad de Córdoba, ¿no? Especialmente, digamos, que era una universidad a la que accedía realmente poca gente, ¿sí? Era posible acceder a la universidad para una irrisoria minoría de la población. Quizás hubiese sido deseable señalar también, esto no lo encontré, ¿no? El tema de la llamada pureza de sangre, ¿sí? Que se exigía, ¿sí? Porque eso habla muy claramente de las características de las instituciones coloniales españolas, ¿no? Pero fuera de eso está muy bien porque han podido localizar el surgimiento, digamos, ligado al modelo de Salamanca, de la Salamanca medieval. Han podido comentar allí la cuestión de la orden jesuítica, la importancia de la orden jesuítica allí. En general es una intervención atinada. Con el análisis ya del surgimiento de la UBA y sus diferencias con Córdoba, también el balance general que yo hago de sus respuestas
es aceptable. Creo que hay algunas confusiones respecto de, y quizás puede tener algo que ver con el lenguaje, con las palabras, ¿no? que han escogido en algunos casos. Hay cierta confusión sobre, digamos, qué significa, y esto nos lleva también un poco a la siguiente pregunta, ¿no? Del modelo napoleónico, qué significa esto de, digamos, la universidad más de carácter utilitario, ¿no? En algunos casos ponen los problemas de la sociedad. No son exactamente los problemas de la sociedad, son los problemas del Estado, de las clases dominantes, y que bueno, son en parte problemas de la sociedad, pero no todos los que están en la sociedad son parte del Estado o de las clases dominantes. Entonces, siempre es importante que quede claro, ¿no? Cuando ustedes miran, bueno, quiénes son los sujetos que motorizan, que dirigen las instituciones, qué tipo de intereses tienen, etc. En ese sentido, creo que es importante, y esto es algo que casi no han subrayado, ¿no? El tema de que la Universidad de Buenos Aires surge ya en el periodo independiente. Es una creación, una de las primeras creaciones, bueno, la primera universidad creada por la Argentina independiente. En este caso por Buenos Aires, que luego se va a integrar a la organización nacional. Pero ahí hay un tema para subrayar con mucha claridad. No es una institución legada del pasado colonial hispánico. Y el otro punto, bueno, ese sí lo marcan en general, que no es una institución fundada por la iglesia o por una orden religiosa y que luego pasa a ser una institución del Estado. Otro punto que me parece relevante marcar allí es que, bueno, tiene una relación con la escolástica y con los demás métodos de Córdoba un poco más distante, ¿sí? Un poco más distante. Bueno, el modelo napoleónico, en general estuvieron bien las respuestas, había hecho esa salvedad, ¿no? Anteriormente, de que tengan cuidado, de que no todos los problemas del Estado o de las clases dirigentes, ¿sí? Las necesidades de administradores, por ejemplo, las grandes empresas, no necesariamente son problemas de la sociedad, ¿no? Son problemas de una parte de la sociedad, una parte muy importante, por su capacidad de organizar la actividad pública, pero no es toda la sociedad la que necesita administradores. Hay una cuestión que me parece que ustedes tienen que terminar de darle un poquito de forma, un poquito de orden, que tiene que ver con la necesidad de personal estratégico para el Estado y el desarrollo del capitalismo en Argentina en el siglo XIX y principio del siglo XX. ¿Qué les quiero decir con esto? Hace falta para cualquier Estado que se precie de tal, ¿sí? Tener juristas, estudiar, por ejemplo, fíjense que nadie menciona el tema de la aparición de los estudios en derecho de gentes, ¿sí? Que es lo que hoy llamamos derecho internacional. Bueno, ¿por qué estudiar derecho de gentes en la Edad Media? No, eso, en la Edad Media en Córdoba, ¿no? Eso en principio no es tan interesante. Ahora, para Buenos Aires, en el contexto de la primera independencia y la proyección de un país, estudiar derecho de gentes y tener personal que entienda de derecho internacional es fundamental. Piensen que se está fundando una nación, ¿no? Obviamente pensar en términos de los problemas de la retórica, ¿sí? La necesidad de gente que sepa redactar, hablar en público, porque de algún modo, ¿sí? Las palabras son el instrumento fundamental para la organización de las sociedades, ¿sí? Y cuando hay un enorme cambio como el que significó la independencia y la fundación del país, con lo difícil que fue, con las décadas de guerra civil y todo, bueno, esas disciplinas que forman determinado personal resultan muy, muy relevantes.
hemos visto también, ¿sí? Que bueno, las respuestas sobre la ley de Avellaneda en general son adecuadas. Hay algunas personas que confunden allí, como que se le pegan un poco los términos de universidad pública, se les pega con laica y con gratuita. Yo quiero ser bastante claro con esto. En primer lugar, la universidad gratuita en Argentina es de fines de los 40, principios de los 50, durante el gobierno de Perón. Allí se termina de promulgar la ley, quedar fija, es un proceso de unos años, ¿sí? Pero no antes, ¿sí? No antes. Y el reclamo por la gratuidad es un reclamo que tiene, escuchen bien, solo una parte del movimiento reformista, no todo el movimiento reformista, ¿sí? De hecho, en el primer congreso de la Federación Universitaria Argentina, pierde la votación por muy poco margen, pero pierde la votación la iniciativa de la educación universitaria gratuita, ¿sí? Entonces, que quede claro que la universidad no es gratuita, ni siquiera en el 18 es el reclamo principal. Obviamente no era gratuita durante la ley de Avellaneda a partir del 85. Y es importante entender que la ley de Avellaneda no se mete demasiado en el tema de el carácter laico o no de la educación. Fíjense que no habla del formato de la educación, no habla de las habilidades o las ideas que deban presentar los profesores, que tiene que quedar bastante claro ese punto para ustedes, ¿sí? No hay allí una cuestión, digamos, de lo laico como tema. Ahora, sí quiero que quede claro también que la ley Avellaneda es incomprensible por fuera del debate de la ley Sáenz Peña, perdón, no es la ley Sáenz Peña, me equivoqué, de la ley 1420, ¿sí? La ley 1420, no la ley Sáenz Peña, la ley 1420, ¿sí? La ley educativa, que funda, digamos, el moderno sistema de la escuela pública que conocemos, que es laica, y que hay allí sí una disputa entre las ideas liberales y las ideas católicas, ¿sí? Ahora, quiero pasar a la última cuestión, ¿sí? Y con esto cerrar mi intervención sobre este foro, con el asunto del problema universitario, ¿sí? Que una parte de la élite argentina encuentra a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Supongo que cuando leyeron el texto de Pablo Buchbinder habrán recordado el texto que escribió José Ortega y Gasset. Porque justamente lo que está criticando, ¿no? Por ejemplo, Juana Vargas Benítez lo señala allí, es el carácter exclusivamente utilitarista, ¿sí? de las universidades, ¿no? Aquí me parece sumamente relevante que tengan nota de este asunto, ¿no? Si las universidades son solo un lugar donde se da, digamos, una formación profesional de nivel superior para determinadas prácticas, oficios, profesiones puntuales, o si las universidades son otra cosa, ¿sí? Son otra cosa que no es solo eso, o sea, que incluye esa dimensión, pero incluye otros aspectos, ¿no? Y claramente hay una cuestión allí, para fines del siglo XIX y principios del siglo XX, para una parte de las élites argentinas, de la gran burguesía argentina, que comprende la necesidad de, por una parte, un desarrollo y una preparación mucho mayor de su clase dirigente para este país, ¿sí? Que tenga que ver con, obviamente, la cultura general, pero también de sus egresados, pero sino también el desarrollo de la actividad intelectual y científica y el lugar de la Argentina en el mundo respecto de eso, que en ese momento era un lugar marginal y que la universidad no contribuía en nada a mejorar eso, ¿sí? Entonces, me parece que tienen que tomar nota de esa cuestión porque esa es una crítica muy relevante porque va a fundar
todo un desarrollo luego del sistema universitario y de las iniciativas y de cómo comprendemos el sistema universitario, que en el caso argentino, a pesar de todo lo que nos pasó en el siglo XX y lo que y las cosas malas que nos pasan en el siglo XXI, sigue siendo el sistema universitario un lugar que, por una parte, contribuye mucho al desarrollo cultural, intelectual, a la formación de la dirigencia del país, y también contribuye mucho a digamos, al lugar internacional del país en la esfera cultural, intelectual, científica, artística, etc. ¿Sí? Es decir, nosotros tenemos 5 premios Nobel en la Argentina y los 5 son de las universidades. Entonces, bueno, ahí hay algo para ver, ¿no? Tenemos premios de las artes, por ejemplo, en literatura no tenemos el Nobel, pero tenemos otros premios muy prestigiosos y casi todos pasaron por las universidades argentinas, ¿no? Es decir, nuestras universidades son digamos, un lugar de formación de la dirigencia, lo vemos en el Congreso, en los congresos de todas las provincias, la cantidad de universitarios y universitarias, pero también son lugares de formación de una dirigencia en otros ámbitos y que tiene proyección internacional. ¿Y eso por qué? Bueno, porque en parte esta crítica que hacían, por ejemplo, Joaquín B. González hace 130 años, vamos a poner un número, 140 años, refundó de alguna manera el sistema universitario argentino y le agregó elementos por encima de esa universidad utilitaria y minimalista, digámoslo así, del sistema pensado por la ley Avellaneda, ¿no? Y bueno, esta es un poco apretadamente la síntesis de mis comentarios sobre lo que escribieron en el foro y un poco retomando algunos elementos que conversamos en el día de ayer, ayer viernes 24, ¿sí? Acerca de la historia universitaria argentina hasta el ciclo reformista. Les mando un saludo, espero que se encuentren bien y no se olviden que tenemos encuentro sincrónico el día viernes 1 de julio a las 5 de la tarde. Un abrazo.